¿El fracaso es negativo o en algunas ocasiones puede ser positivo? Hola, mi nombre es Andrés González, soy regimontano, nací en Monterrey, Nuevo León, México, y esta es mi historia. Eh, Creo que todo el tiempo en nuestras vidas nos han vendido eh, el éxito. Desde que somos pequeños nos han dicho que el sacar buenas calificaciones nos hace ser estudiantes exitosos, sacar 10, sacar 9, eh, es un éxito en la forma en la que estudiamos. Después nos venden que ir a una preparatoria o ir a una universidad a estudiar una carrera nos hace exitosos. Nos dicen, nos venden el éxito como el tener una casa, el tener un carro, el tener un trabajo seguro, el salir adelante. Nos venden el éxito de muchas formas que en realidad para todas las personas no es igual. Alguien que es bueno en los deportes puede sacar un 8 o 7 en alguna materia de español o de matemáticas, y eso no lo hace una persona no exitosa. Al contrario, simplemente él nació para jugar deportes o para hacer deporte, y no necesariamente para ser alguien bueno en matemáticas. Pero toda la vida nos venden el éxito como una manera de lo que la sociedad espera en nosotros. Y eso fue algo que a mí me afectó mucho porque nunca me preparó para un fracaso. Hace poco leí un libro de John Maxwell donde dice que en el mundo nos preparan siempre para el éxito, cuando en realidad, en la verdad, nos deberían de preparar para los fracasos, porque en nuestra vida vamos a tener más fracasos que éxitos. Y es cierto. De hecho, después de varios fracasos, normalmente vienen los éxitos. Y eso es algo que no nos dicen o para lo que no nos preparan. Y en mi historia que te voy a contar en un momento, vas a descubrir por qué yo no estaba preparado para un fracaso y la manera en que yo salí de él y pude convertir ese fracaso de ser algo negativo a algo positivo. Mi historia comienza hace 2 años, cuando yo tenía un trabajo muy bueno, donde había prácticamente trabajo todos los días. También aparte tenía un negocio propio, donde me iba muy bien y iba en constante crecimiento ese negocio, porque había mucho trabajo en aquel momento, que era después de la pandemia. Pues normalmente a los negocios les empezó a ir bien porque pues se acumuló como que todo ese tiempo que no había manera de generar algún trabajo, de generar algún producto, porque pues todos estábamos encerrados. Pero al momento de que empezamos a salir de esa pandemia, pues creo que a los negocios, bueno, en el caso mío, le fue muy bien por eso mismo, porque como que ese trabajo acumulado que venía de la pandemia hizo que hubiera mucho trabajo después de la pandemia. Entonces, pues prácticamente todo funcionaba perfecto en mi vida. Tenía un trabajo estable, muy buen pagado, tenía un negocio que estaba funcionando muy bien y pues todo parecía perfecto. Sin embargo, pues me dejé llevar por lo que me decían las redes sociales que es lo que para una persona puede aspirar a ser un éxito: el viajar, el poder tener ropa de marca, poder comprar ropa de marca, el poder ir a eventos, el poder ir a restaurantes caros, el darte una vida de lujos. Eso es lo que uno normalmente vemos todos en las redes sociales, que son las vidas de lujo, las vidas perfectas, las familias unidas. Y en realidad es todo lo contrario. En la vida real, la vida no funciona de esa forma. Hay situaciones en las que las familias no están unidas. Sin embargo, al momento de que publican algo en Facebook o en alguna red social, pues pareciera que todo funciona perfecto, que son muy unidos, que son felices, que tienen dinero, que tienen carros, que tienen lujos, que viajan. Y pues nos venden la parte bonita solamente en las redes sociales. Es muy raro las personas que nos vendan la parte real. Son muy pocas las personas y normalmente nos guiamos en cosas que
que en realidad no existen, o que si existen solamente muy pocas personas se lo pueden dar, esa vida de lujos, de viajes y de excentricidades que pues no, la economía no da para todos. Sin embargo, pues es a lo que uno aspira a hacer. Yo en ese momento estaba ganando muy bien, económicamente me iba muy bien, y pues creo que me dejé llevar por esa vida exitosa que me vendieron las redes sociales, y en la cual pues empecé a viajar, empecé a comprarme ropa de marca, empecé a ir a eventos deportivos, empecé a hacer cosas en las que yo creía que una persona exitosa como yo me sentía en ese momento, pues tenía que hacer. Y igual en el video, aquí mientras estoy hablando, les voy a dejar ahí algunas fotos de esos viajes que hice, de esos eventos que fui, de la manera en que me vestía, para que pues se den cuenta más o menos de lo que les digo, que me dejé guiar mucho por lo que yo veía en las redes sociales de lo que hacían las personas exitosas, y pues lo tenía y lo podía, y lo empecé a hacer. Sin embargo, pues como todo en la vida, todo lo que sube tiene que bajar, y es algo para lo que yo no estaba preparado. Al yo darme una vida de ese tipo, pues mis gastos eran muy altos. Tenía la manera de hacerlo porque me iba bien económicamente, pero lo que nunca pensé, o para lo que nunca me prevení, era si en algún momento algo cambiaba y mi ingreso no era tan alto como lo era en ese momento, pues la manera en que iba a reaccionar. Yo pensé que todo iba a funcionar siempre bien, que la empresa iba a seguir creciendo, que mi trabajo siempre iba a estar seguro y estable, y de repente pues se vienen esas rachas malas, donde el negocio pues le empezó a ir mal por ciertas cosas que pasaron, que hicieron que el negocio tuviera problemas y que se viniera poco a poco hacia abajo. Al mismo tiempo mi trabajo pues empezó a bajarse por alguna razón. De repente ya no tenía un negocio que estaba facturando bien, ni estaba generando los ingresos que generaba antes. De hecho empezó a generar pérdidas. De repente mi trabajo estable, donde prácticamente yo podía trabajar todos los días, de un momento al otro pues se fue. Ya nos empezaron a descansar prácticamente una vez al mes, o a veces solamente trabajamos 2 días o 3 días, y pues eso afecta económicamente muy fuerte a lo que yo estaba ganando. Entonces se podría decir que se vino esa tormenta perfecta. Y es raro porque he escuchado varias historias, y parece que cuando algo malo nos pasa, prácticamente todo se viene al mismo momento. Por eso le llaman la tormenta perfecta, porque llega una cosa y luego llega otra y luego llega otra, y conforme pasa el tiempo, por alguna razón pasa una cosa mala tras otra y todas se juntan al mismo tiempo, y pues es muy difícil lidiar con todo eso. Y es a lo que iba cuando comenté en lo primero que dije, de que no estamos preparados para lidiar con los fracasos, porque no nos preparan para eso. Yo no lo estaba, y fue muy difícil esa etapa donde se empezaron a venir deudas, porque obviamente cuando uno tiene un negocio pues empieza a pedir préstamos para hacer crecer el negocio, y cuando las cosas funcionan pues uno quiere crecerlo y crecerlo más, y pues de manera a través de préstamos pues te vas haciendo que ese negocio vaya creciendo, comprando maquinaria, comprando equipo móvil, y pues distintas cosas dependiendo el tipo de negocio que tengas. Pues normalmente te apalancas de los bancos para que los préstamos te ayuden a hacer crecer tu negocio. Y al momento pues que se te vienen esos problemas económicos en la empresa, y aparte se te juntan con los problemas económicos que uno tiene personalmente en las finanzas personales, pues todo se junta, y esos préstamos se tienen que pagar, y esas deudas van a estar ahí, y van creciendo con los intereses, y es algo muy difícil, y es algo que me pasó a mí,
y que creo que a muchas personas le han pasado, porque he escuchado muchas historias acerca de este tipo de casos donde hay quiebras económicas, donde hay problemas económicos y es muy difícil ese proceso. Yo pasé por él y, y sí es muy difícil porque uno no está preparado. Yo no estaba preparado ni financieramente ni económicamente, y creo que fue algo que fue muy difícil. Fue muy difícil porque de tener una vida perfecta como les estaba contando, de repente todo se vino abajo y empiezas a recibir llamadas de los bancos, empiezas a recibir llamadas de personas que son socios o que te prestaron dinero, de amistades, de familia, y no hay manera de pagar porque pues prácticamente nunca tuve la previsión de tener un guardadito o un ahorro para alguna emergencia, que es algo que me hubiera ayudado demasiado si lo hubiera tenido en ese momento, pero no estaba preparado para ello. Entonces fue una etapa muy difícil, el que suene tu celular prácticamente a todas horas, todo el día, de personas que te están llamando para cobrar, de personas que en su momento te dieron la mano y que pues lamentablemente no puedes hacer nada para poder pagarles. Es muy difícil. Es un momento muy difícil que yo pasé y que sé que a lo mejor muchas personas hemos pasado. Esas quiebras económicas mentalmente te afectan mucho. Yo en mi caso entré pues en una depresión porque mentalmente no estaba preparado y nunca había estado en una situación de una quiebra económica como lo estuve en ese momento, porque normalmente cuando es una quiebra económica personal, pues sí tienes algunas deudas, pero no, a veces no es tanto. Cuando se te junta una quiebra económica tanto de tu negocio como personalmente, pues es algo que son montos grandes y que son montos que pues lamentablemente uno nunca está preparado para poder lidiar con ellos. Yo no lo estaba, así que caí en depresión, y creo que la depresión es algo muy malo porque en ese momento, bueno, lo digo de mí, de lo que me pasó a mí, tal vez a otras personas sean diferentes, pero yo voy a hablar desde mi punto de vista y de lo que me pasó a mí y en mi depresión donde pues parte de mi ego, porque yo era una persona con un ego muy alto, porque pues me estaba yendo bien y pensaba que siempre me iba a ir bien y que lo que hacía pues era algo exitoso, y en realidad pues era una pantalla o era algo ficticio, porque en realidad a todos en algún momento nos llega un problema o nos llega un fracaso o nos llega algo en lo que no podemos controlar y nos echa abajo nuestros planes y pues nos tumba. Eso me pasó a mí. Entonces la depresión fue algo que pues muy difícil. Estar deprimido es algo muy difícil porque yo no quería hacer nada, yo no quería salir de mi cuarto, yo no quería hablar con nadie, yo no quería escuchar a nadie, yo quería estar solo. Cuando estás en esos momentos de depresión, lo que quieres es no estar en este mundo. Algunas personas lo toman de una forma, a otras personas lo toman de otra forma. Esto te digo, lo he escuchado en varias historias. Pero a mí personalmente la depresión me hizo querer alejarme de este mundo, el estar solo, el no querer estar con nadie, no querer escuchar a nadie, no querer ver a nadie, no querer hacer nada. Y creo que es algo muy difícil porque al final de cuentas, para salir de un fracaso, lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Tienes que moverte, tienes que buscar soluciones, tienes que hacer cosas nuevas para poder salir de ese tipo de fracasos. Y al momento que tú entras en una depresión, pues no puedes hacer nada, no quieres hacer nada y te va a llevar a, lo único que te va a hacer es hundirte más.
pero es algo muy difícil porque yo que estuve en esa situación, sinceramente no quieres escuchar a nadie, no quieres hacer nada, piensas que todo el mundo está en contra de ti y no quieres estar en este mundo. Hay personas que lo toman por un lado donde ya no hay regreso, el no estar en este mundo. Y hay otras personas como yo que de alguna manera de un día para otro les llega como ese pensamiento o esa persona que habla con ellos y les da ánimo, les dice que sí se puede, que hay que empezar a hacer algo para poder salir de todos esos problemas. Mi esposa me ayudó mucho, mi madre, como siempre, me ha ayudado mucho y siempre estuvo ahí. Y de alguna manera, de un día para otro, empecé a cambiar poco a poco. La verdad no me recuerdo qué día fue, ni cómo fue, ni qué fue lo que me hizo cambiar. Simplemente un día me levanté y dije, necesito salir de esto, necesito buscar soluciones y ya no quiero estar así. Entonces, en mi caso, que no sé si sea otros casos, pero en mi caso, la manera de salir de esa depresión, de ese fracaso, fue el moverme, el salir. Empecé a escuchar podcasts, empecé a ver videos en YouTube como este que estoy haciendo actualmente, empecé a leer libros, empecé a buscar dentro de mí, empecé a ver qué situaciones fueron las que me llevaron a esto, a llegar a ese fracaso. Empecé a notar qué errores cometí, empecé a ver qué necesitaba desarrollarme, qué necesitaba aprender, en qué necesitaba prepararme para no poder volver a cometer esos errores. Y empecé a estudiar mucho, empecé a meterme mucho con las finanzas personales, empecé a escuchar muchos podcasts acerca de finanzas personales, empecé a leer muchos libros acerca de las finanzas personales y de ahí fue el punto de partida. Después de ahí de escuchar esos podcasts de finanzas, también dije, pues necesito, pues mentalmente no estaba listo para un fracaso, entonces necesito prepararme mentalmente aparte. Entonces escuchar podcasts de psicología, de motivación, de superación, personas que pasaron por depresión como yo, personas que pasaron por fracasos como yo, cómo fue la manera en que ellos salieron, qué recomendaciones daban para poder estar preparado para el siguiente fracaso, porque al final de cuentas la vida es así, o sea, la vida está llena de fracasos, está llena de errores y son parte de la vida y la única diferencia es la manera en que los tomas. A veces que pensamos que un fracaso pues nos hace ser unas personas fracasadas y al contrario, si lo tomamos de otra forma, como que un fracaso fue un aprendizaje o un paso menos para llegar al éxito, creo que es algo bueno para nosotros. Lo fue bueno en mi caso. Yo ese fracaso, después de batallar mucho, lo vi como una oportunidad para generar un éxito en un futuro. Entonces lo vi como un paso menos a dar para llegar a esa meta de éxito en lo que quiera, en lo que sea que tengas. Pueden ser metas personales, pueden ser metas económicas, pueden ser metas de salud, y simplemente no son fracasos. El fracaso sería el cometer errores, el tener un fracaso y no aprender de ello y seguir fracasando en lo mismo. Ese sí sería un fracaso. Sin embargo, si el fracaso lo vemos como un aprendizaje y como dicen por ahí, en vez de ver el vaso medio lleno o medio vacío, siempre vemos el vaso medio lleno y lo tomamos de la mejor forma para convertir ese fracaso en algo que sea positivo, que nos ayude a ser mejores y que nos ayude a prepararnos para poder lograr en un futuro una meta o un sueño que tengamos. En mi caso fue de esa forma. Sí batallé mucho, cambiar mi mentalidad, tuve que escuchar mucha gente hablando de fracasos, tuve que leer muchos libros acerca de esto, de mentalidad, de superación. Tuve pues que prepararme y escuchar a otras personas que han pasado por esto y
y la manera en la que lo han tomado para salir de eso. Yo, a través de estas cosas que te comento, de escuchar podcasts, de leer libros, de ver videos acerca de temas que me interesaban o que sabía que necesitaba prepararme porque fueron los que me llevaron a ese fracaso económico de tiempo atrás, para que no me vuelva a pasar, y probablemente me vayan a pasar otras cosas. Son como tormentas. A veces los días, como se veían en hace 2 años, se veía todo perfecto, se veía como un día normal, un día lleno de sol, con poquitas nubes y el sol muy brillante, y pues piensas que siempre vas a estar así, y de repente llega nubes, llegan lluvias, llegan una tormenta para lo que cual no estabas preparado, y crees que también siempre van a pasar cosas muy malas y que nunca se va a terminar esa tormenta, y al contrario, la tormenta va a pasar y va a llegar otra vez nuevamente el tiempo que haya el sol, que no haya nubes y que todo sea brillante, y en algún momento más llegará otra tormenta. Pero si no estamos preparados para esas tormentas, o si pensamos que después de una tormenta ya no va a llegar otra, pues no vamos a estar preparados para lo que viene. Yo sé que van a llegar tormentas en un futuro en mi vida, próximas, pero pues me estoy preparando para ello. Ya salí de una muy fuerte, en la que yo pensé que nunca iba a poder salir, y me estoy preparando para no poder estar así como estuve antes, y al contrario, estar preparado para lo que venga. Y sé que a lo mejor vienen situaciones diferentes, cosas nuevas que voy a tener que aprender, pero mi mentalidad es que va a llegar esa tormenta y que voy a salir de ella de la mejor manera, porque ya salí de la peor, que fue la depresión en su momento. Entonces, esta es mi historia. Si te gustó esta historia, si tienes una historia como la mía que contar, si tienes una historia que como dice el podcast, merezca, podcast, podcast o canal que estoy haciendo ahorita, que se llama Sin Micrófono, crees que una historia tuya merezca ser contada, pues aquí en este canal me gustaría que, pues, si tienes una historia como la mía, de una persona normal, que sea de algún fracaso o algún aprendizaje, de superación, algo que pienses tú que sea una historia que merezca ser contada, pues este es tu espacio, este es tu lugar, y aquí vamos a encontrar muchas historias como la mía, que nos van a dar la información real, ¿verdad? De lo que estamos pasando las personas, porque en redes sociales ahorita la mayoría son cosas perfectas, son familias perfectas, son economías perfectas, vidas perfectas, y en realidad es todo lo contrario. Los que vivimos en este mundo real sabemos que muchas personas están pasando por problemas económicos, algunos por problemas familiares, algunos otros por problemas de pareja, y hay muchos problemas por los que se está pasando actualmente, pero que nadie cuenta, y yo creo que es algo importante el contar esas historias que están pasando, o esas historias que han pasado, y que alguien pueda aprender de ellas para si está en la misma situación, identificarse y poder escuchar recomendaciones, o cómo las personas lograron salir y convertir esas cosas negativas en algo positivo, como fue en mi caso. Si te gustó este video, muchas gracias por estar hasta aquí, y en la descripción voy a tratar de dejar la información para que puedas mandar tu historia. Y pues así es, este canal va a estar lleno de historias reales, historias de personas normales como tú y como yo, que piensan que su historia merece ser contada y merece ser escuchada por muchas personas para ayudar. Muchas gracias por permanecer hasta aquí. Hasta luego, nos vemos en el siguiente capítulo de Sin Micrófono.